Mi querido hermano, mi querida hermana, imagínate despertarte en solo 3 días y sentir que algo en tu casa ha cambiado por completo, como si una energía pesada que llevaba meses o años oprimiéndote el pecho de repente se hubiera disipado. Y si te dijera que eso que estás buscando desesperadamente, esa paz, esa abundancia, esa protección que parece siempre escaparse de tus manos, está guardado en algo tan sencillo, tan común, que ya lo tienes en tu cocina ahora mismo, sí, justo ahí, pero no te adelantes, porque cuando te revele exactamente qué es y cómo usarlo esta misma noche, vas a quedar con la boca abierta pensando solo eso, y sin embargo eso es lo que ha protegido y prosperado al pueblo judío por más de 3000 años, incluso cuando todo parecía perdido. Quédate conmigo, porque lo que viene no es una simple receta espiritual, es un pacto antiguo que está a punto de activarse en tu hogar, y cuando termine esta primera parte, vas a estar contando los minutos para correr a tu cocina. Piensa en esto por un segundo. Tú trabajas, te esfuerzas, madrugas, luchas cada día por sacar adelante a tu familia, pero sientes que algo invisible bloquea el flujo. Las cuentas se acumulan, las oportunidades se escapan en el último momento, la paz en casa se rompe por discusiones que no deberían existir. Es como si una barrera invisible estuviera justo en la puerta de entrada. ¿Y si esa barrera pudiera disolverse esta misma noche? Los sabios judíos lo supieron desde los tiempos del Templo de Jerusalén, y por eso, sin importar cuántas veces fueron perseguidos, exiliados o dispersados por el mundo, siempre se levantaron, siempre florecieron, siempre prosperaron. Había un secreto en sus hogares, un secreto que los mantuvo fuertes generación tras generación, y hoy, hermano, hermana, ese secreto está llegando directamente a ti, porque sé exactamente por qué estás viendo este video. Tú no llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque estás listo para que tu casa se convierta en un templo de bendición. Pero antes de entrar de lleno, quiero que hagamos algo poderoso juntos. Quiero que repitas conmigo en voz alta: donde sea que estés, con toda la intención de tu corazón, mi hogar es un templo sagrado y la bendición entra por mis puertas. Dilo fuerte, siéntelo. Y cuando termines, escribe esa misma frase completa en los comentarios, porque cada palabra que escribas es una semilla que ya está germinando en el mundo espiritual. El cielo ya te escuchó. ¿Lo hiciste? Perfecto. Ahora sí, prepárate, porque vamos a descubrir por qué algo tan humilde como la sal puede transformar tu vida de una forma que nunca imaginaste. Hace más de 3000 años, en el Templo de Jerusalén, Dios le dio a Moisés una instrucción que parecía extraña, pero que lo cambió todo. En Levítico capítulo 2, versículo 13, el Eterno dijo claramente: a toda ofrenda que presentes añadirás sal. Nunca harás que falte la sal del pacto de tu Dios. No era opcional, no era un detalle, era un mandamiento. ¿Por qué sal y no aceite, vino o incienso? Porque la sal tiene una propiedad única que ningún otro elemento posee. La sal no se pudre, no caduca, no se descompone. Puedes dejarla 1000 años enterrada y seguirá siendo pura, intacta, eterna. Por eso Dios la eligió como símbolo del Brit Amelach, el pacto de sal, un pacto que declara: yo nunca te abandono. Mi provisión sobre ti no tiene fecha de vencimiento. Esa misma promesa sigue vigente hoy. Y cuando tú actives ese pacto en tu hogar esta noche, vas a sentir cómo una alianza de 3000 años comienza a moverse a tu favor. Pero espera, porque esto se pone mucho más profundo. ¿Sabías que la palabra salario viene precisamente de sal? En la antigüedad romana, los soldados recibían su pago en sal porque era tan valiosa como el oro. Era riqueza, era poder, era garantía de supervivencia. Cuando tú introduces sal de forma consciente en tu casa, no estás solo colocando cristales blancos, estás atrayendo esa misma energía de valor,
de abundancia duradera, de prosperidad que no se desvanece. Y aquí es donde la cosa se vuelve fascinante, porque en la Kabbalah, la parte mística del judaísmo, cada elemento físico tiene una raíz espiritual profunda. La sal está conectada directamente con la sefirá de Geburá, esa energía divina de fuerza, de límite, de contención. Geburá es la que dice hasta aquí a todo lo negativo. Es la barrera que detiene la escasez, la envidia, los bloqueos y las malas energías en seco. ¿Imaginas lo que pasa cuando activas esa fuerza en los puntos exactos de tu hogar? Pero no te voy a contar todavía los 3 lugares específicos, porque primero necesito que entiendas por qué cada uno de ellos es tan poderoso y por qué equivocarte en la intención podría hacer que todo se pierda. En la tradición cabalística, tu casa no es solo un lugar para dormir y comer, es un mapa del árbol de la vida. Cada rincón corresponde a una sefirá, una emanación divina, y los 3 puntos donde colocarás la sal esta noche activan 3 sefirot clave que abren el flujo completo de bendición. El primero es el umbral de tu puerta principal, que representa Malhut, el reino, el punto donde lo espiritual se hace físico. Todo lo que quieres ver manifestado en tu vida, dinero, salud, relaciones, oportunidades, tiene que cruzar primero por esa puerta. Imagina convertir ese umbral en un filtro sagrado que deja pasar solo lo bueno y detiene todo lo que no te sirve. Pero eso es solo el comienzo, porque el segundo lugar es aún más sorprendente y casi nadie lo conoce. Y antes de revelártelo, déjame contarte por qué la mayoría de la gente falla en rituales como este. No es por falta de fe, es por falta de kavana, de intención pura. 2 personas pueden hacer exactamente lo mismo, en los mismos lugares, con la misma sal, pero una lo hace como quien pone un adorno y la otra lo hace sabiendo que está activando un pacto eterno. ¿Cuál crees que verá resultados? La diferencia entre ojalá funcione y ya está hecho, solo espero que se manifieste, es abismal. Esa certeza es la que mueve montañas en el mundo espiritual. Así que cuando hagas esto esta noche, no lo hagas con duda. Hazlo como el heredero de una promesa divina que tiene 3000 años de antigüedad. Ahora sí, hablemos de la sal que vas a usar, porque no sirve cualquier sal. Tiene que ser sal gruesa de mar o sal del Himalaya, pura, sin refinar. La sal de mesa normal ha pasado por procesos químicos, le han quitado minerales, le han agregado cosas, ya no está en su estado original. En cambio, la sal gruesa viene directamente del mar, con todos sus minerales intactos, y en la Kabbalah el mar representa la abundancia infinita de Dios, algo que nunca se agota. Vas a necesitar solo 3 recipientes pequeños y limpios. Pueden ser platitos, tapas de frasco, cualquier cosa sencilla, nada elegante, solo limpio. Y lo vas a hacer esta noche, antes de dormir, porque cuando el mundo exterior se calla, el mundo espiritual se enciende con más fuerza. Ve a tu puerta principal, párate mirando hacia adentro de tu casa. Toma una porción generosa de esa sal gruesa y colócala justo en el umbral, en la parte interna. Si no puedes ponerla directamente en el piso porque la puerta la movería, usa un platito y déjalo lo más cerca posible del umbral. Mientras lo haces, declara en voz alta con toda tu fuerza: Baruch Hashem, consagro este umbral, que todo lo que entre por esta puerta traiga bendición, que la escasez, la envidia y el bloqueo no tengan entrada en este hogar. El pacto de sal está activo. Amén. Siente cada palabra. Ese umbral se está convirtiendo en un portal sagrado, igual que la mezuzá que protege las entradas en las casas judías. Desde este momento, tu casa empieza a filtrar la realidad. Pero esto es solo el primer paso. Y lo que viene en el segundo lugar va a hacer que tu corazón lata más fuerte, porque aquí es donde la abundancia deja de entrar y empezar a quedarse
Y justo cuando crees que ya entendiste todo, llega el segundo punto, esa esquina diagonal en tu sala principal que casi nadie aprovecha. Pero antes de explicarte exactamente cómo y qué decir, necesito advertirte algo importante. Si sigues escuchando, vas a descubrir por qué muchas personas ven que el dinero llega pero nunca se queda, y cómo este segundo lugar resuelve eso para siempre. ¿Estás listo para activar el fundamento de tu prosperidad? Porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que miras cada rincón de tu casa, y cuando termine esta parte, no vas a poder esperar para continuar con el lugar más secreto y poderoso de los tres. Y cuando termine esta parte, no vas a poder esperar para continuar con el lugar más secreto y poderoso de los tres. Porque justo en esa esquina diagonal de tu sala principal está escondida la clave para que la abundancia que entra por tu puerta no se escape nunca más. Entra ahora mismo en tu sala, párate en la entrada mirando hacia adentro y busca la esquina más lejana, la que está en diagonal opuesta a ti. Ese punto es Yesod en el árbol de la vida, el fundamento, el canal secreto por donde fluye todo lo bueno desde los mundos superiores hasta tu realidad diaria. Toma tu segundo recipiente con sal gruesa, colócalo directamente en el piso de esa esquina y mientras lo haces declara en voz alta, con poder, Baruch Hashem, activo el canal de abundancia en este hogar. Que la prosperidad que entre por mi puerta encuentre su lugar aquí, que se asiente, que se multiplique, que no se vaya. Yesod está activo. Amén. Siente cómo esas palabras resuenan en cada pared de tu casa. ¿Por qué esa esquina específica y no cualquier otra? Porque la energía que cruza tu umbral, viaja en diagonal, se concentra exactamente ahí, y si esa esquina está cargada de estancamiento, todo se bloquea. Muchas personas se quejan de que el dinero llega pero desaparece, que las oportunidades entran pero se evaporan. Ese es un problema de fundamento, de yesod débil. La sal en ese lugar actúa como un imán espiritual que atrapa la bendición y la obliga a quedarse, a crecer, a multiplicarse dentro de tu hogar. Pero no te emociones todavía, porque el tercer lugar es el que más cambia vidas y es también el más íntimo. Antes de revelártelo completamente, déjame explicarte por qué hacerlo esta noche. Antes de dormir, multiplica su poder de una forma casi milagrosa. Cuando el mundo se silencia, cuando las luces se apagan y el ruido exterior desaparece, tu casa se vuelve más receptiva, más abierta a recibir lo que viene de arriba. El silencio de la noche es cuando el mundo espiritual habla más fuerte. Por eso no lo dejes para mañana. Hazlo hoy, antes de acostarte, y prepárate para lo que tu alma va a experimentar mientras duermes. Ahora ve a tu habitación. Toma el tercer recipiente con sal y colócalo debajo de tu cama, exactamente debajo del lado donde descansa tu cabeza. Si duermes del lado derecho, ponlo en la esquina derecha de la cabecera. Si duermes del lado izquierdo, en la izquierda. Arrodíllate, acércate y declara con toda tu alma, Baruch Hashem, protejo este espacio sagrado mientras mi cuerpo descansa y mi alma asciende. Que la sal guarde este lugar. Que ninguna energía contraria tenga acceso a mi espíritu durante la noche. Que me despierte renovado, abierto y listo para recibir todo lo que el Eterno tiene preparado para mí. Tiferet está activo. Amén. ¿Por qué debajo de la cama? Porque en la Kabbalah existe una enseñanza profunda sobre el sueño. Cada noche tu Neshama, tu alma superior, asciende parcialmente hacia mundos más altos para reconectarse con su fuente divina. Mientras eso sucede, tu cuerpo queda en su punto más vulnerable. Los sabios jasídicos lo decían claro: cuida tu noche y tu día se cuidará solo. Lo que ocurre en el plano espiritual mientras duermes determina gran parte de lo que se manifiesta durante el día. Esa sal debajo de tu cama se convierte en tu guardián nocturno, en una barrera protectora
que custodia tu espacio más íntimo, que aleja pesadillas, miedos y energías pesadas. Es el corazón de tu hogar, Tiferet, la belleza y la armonía que equilibra todo lo demás. Una vez que hayas colocado las 3 sales, no las toques, no las muevas, no las mires con duda. Déjalas trabajar durante 72 horas completas, 3 días exactos. ¿Por qué exactamente 3 días? Porque el 3 es el número de la manifestación completa en la tradición judía. En el tercer día de la creación apareció la tierra firme donde todo puede crecer. Jonás salió del gran pez al tercer día. Es el ciclo donde lo espiritual termina de bajar y se hace visible en lo físico. Las primeras 24 horas probablemente no verás nada dramático, pero presta mucha atención a lo sutil. El ambiente de tu casa puede sentirse más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Tal vez duermas más profundo esa primera noche. Tal vez tengas sueños con luz, con agua cristalina, con sensaciones de alivio. No te asustes. Tu alma está limpiando, está soltando lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Las siguientes 24 horas son donde empiezan las señales reales. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta. Las bendiciones no llegan siempre con rayos y truenos. Llegan en forma de mensajes inesperados, de llamadas que llegan justo a tiempo, de ideas que te golpean mientras estás en la ducha, de una persona que te debe dinero y de repente te escribe una oportunidad que aparece sin que la buscaras. Una conversación casual que abre una puerta que llevaba años cerrada. Mantén los ojos bien abiertos porque estas señales son la prueba de que el pacto de sal ya empezó a moverse. Y en las últimas 24 horas, ahí es cuando lo tangible llega. Una venta que se cierra, un cliente nuevo que aparece, una deuda que te pagan, una idea que de pronto se convierte en algo concreto. No te estoy prometiendo que te vas a despertar millonario de la noche a la mañana, pero sí te garantizo que verás movimiento, verás evidencia clara de que algo cambió en el flujo de tu vida. Porque el pacto de sal no es magia barata, es una alianza eterna que Dios mismo estableció y que sigue funcionando hoy con la misma fuerza de hace 3000 años. Después de las 72 horas, recoge cada recipiente con cuidado y respeto. No tires la sal al inodoro, llévala a una planta, a tu jardín, o si no tienes, viértela en el desagüe de la cocina con gratitud. Mientras lo haces, di simplemente, Baruch Hashem, gracias por activar tu pacto en mi hogar. El ciclo está completo. Esa sal ya cumplió su misión. Ahora viene la parte más importante que casi nadie menciona y que puede hacer que todo esto funcione al 100% o que se quede en nada, porque hay 3 errores graves que pueden neutralizar todo el poder de este ritual. El primero es hacerlo sin cabana verdadera. Si colocas la sal pensando a ver qué pasa o ojalá funcione, ya perdiste la mayor parte de la bendición. Recuerda, la sal sin intención es solo sal. La sal con certeza absoluta, sabiendo que estás activando un pacto bíblico de 3000 años, es tecnología espiritual pura. Hazlo como sacerdote de tu propio templo, con la convicción del heredero que sabe que ya le pertenece. El segundo error es mover la sal antes de tiempo. Aunque estorbe, aunque alguien pueda pisarla, aunque se vea raro, busca lugares donde puedan estar tranquilas 72 horas completas. Moverla antes es como abrir el horno antes de que el pan termine de hornearse. Todo se cae, el ciclo se interrumpe y tendrías que empezar de nuevo. Respeta las 72 horas como un pacto sagrado. Y el tercer error, quizá el más peligroso, es poner la sal y luego quedarte sentado esperando que todo caiga del cielo. Este ritual abre el canal, remueve los bloqueos invisibles, pero tú tienes que caminar por ese canal. Confía en Dios, pero ata tu camello. Sigue buscando,
sigue trabajando, sigue tocando puertas con más fuerza que nunca. Solo que ahora vas a notar algo diferente. Las puertas se abren más fácil, las oportunidades fluyen, las cosas que antes se resistían ahora parecen alinearse. Porque la sal no trabaja por ti, trabaja contigo. Tu casa no es solo 4 paredes y un techo. Desde que el templo de Jerusalén fue destruido, cada hogar judío se convirtió en un Mikdash Mit, un pequeño santuario donde la presencia divina puede habitar. Y tú no eres solo el que paga la renta o la hipoteca. Tú eres el sacerdote de ese espacio. Tienes la autoridad para consagrarlo, para protegerlo, para llenarlo de luz. Esta noche estás ejerciendo esa autoridad. Cierra los ojos un momento y recibe esta bendición sacerdotal que ha acompañado al pueblo judío por más de 3000 años. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti paz. Y que la sal que coloques esta noche active cada promesa que Dios escribió para ti antes de que nacieras. Que la escasez no tenga más acceso a tu vida. Que la abundancia encuentre el camino directo hacia ti y hacia todos los tuyos. Amén. Ahora ve, corre a tu cocina, prepara esa sal, activa el pacto esta misma noche y cuando pasen las 72 horas, regresa aquí y cuéntame en los comentarios qué cambió en tu hogar. Quiero leer tu testimonio. Quiero celebrar contigo. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Y ahora que has activado el pacto de sal en esos 3 puntos sagrados de tu hogar, quiero que te prepares para ver cómo el Eterno empieza a mover hilos que ni siquiera sabías que existían. Imagina por un momento a una madre soltera en México que hace exactamente lo mismo que tú vas a hacer esta noche. Colocó la sal con fe verdadera, con cabana profunda, y a las 48 horas recibió una llamada de un trabajo que había aplicado hacía 6 meses y que le habían rechazado. De repente le ofrecieron el puesto con mejor sueldo del que imaginaba. ¿Coincidencia? Los que conocen el poder del pacto de sal saben que no. Esa misma historia se repite una y otra vez en hogares que deciden tomar acción en lugar de quedarse lamentándose. Pero déjame llevarte más profundo todavía, porque hay capas de este secreto que ni siquiera mencioné antes y que pueden multiplicar los resultados de forma extraordinaria. Cuando dejes esa sal trabajando durante las 72 horas, no solo estás protegiendo y atrayendo, estás también limpiando. La sal absorbe, hermano. Absorbe todo lo denso, todo lo que quedó pegado en las paredes de tu casa por discusiones pasadas, por visitas con malas intenciones, por energías de envidia que entraron sin que te dieras cuenta. Por eso, después del 3er día, cuando recojas esa sal, vas a sentir literalmente que el aire de tu hogar es más ligero. Algunas personas reportan que hasta el olor de la casa cambia, que duermen sin interrupciones por primera vez en meses, que sus hijos están más calmados, que las peleas disminuyen como por arte de magia. No es magia, es el Brit Hamelach cumpliéndose en tu vida real. Y aquí viene algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Este ritual no solo trae prosperidad económica, trae Shalom Bayit, paz en el hogar, trae claridad mental, trae protección contra accidentes y contra enfermedades inexplicables. Porque cuando Geburah, Yesod y Tiferet están alineados en tu espacio, todo el árbol de la vida en tu casa comienza a fluir correctamente. Es como si hubieras conectado tu hogar directamente a la fuente infinita de bendición. Pero para que esto funcione a su máximo poder, hay una práctica adicional que los sabios recomendaban y que quiero regalarte ahora mismo. Durante esos 3 días, cada vez que entres o salgas por tu puerta principal, detente un segundo, toca suavemente el marco y di en voz baja: Baruch Hashem, este hogar está sellado con el pacto de sal. Ese pequeño gesto refuerza la barrera
Es como actualizar el software de protección cada vez que pasas. No toma más de 3 segundos, pero mantiene la energía activa y vibrante. Y por las noches, antes de dormir, agradece en voz alta aunque todavía no hayas visto resultados grandes. La gratitud es el imán más poderoso que existe. Agradece como si ya hubiera sucedido, porque en el mundo espiritual ya sucedió. Solo falta que se materialice delante de tus ojos. Ahora quiero hablarte directamente al corazón. Tal vez estás pensando, pero yo no soy judío, ¿funcionará igual para mí? Hermano, hermana, el Eterno no tiene favoritos. El pacto de sal es un pacto universal para todo aquel que lo activa con fe sincera. Los judíos lo guardaron por 3000 años, pero Dios nunca dijo que era solo para ellos. Es para cualquiera que reconozca que su casa es un templo y que Él es el dueño verdadero. Muchos cristianos, musulmanes y personas de fe diversa han probado este secreto y han visto resultados idénticos, porque la sal no pregunta tu religión, la sal responde a tu intención. Quiero contarte otra historia real que me llegó hace poco. Un hombre en Colombia estaba a punto de perder su negocio. Las deudas lo ahogaban, los proveedores lo presionaban, dormía con angustia. Hizo el ritual de la sal exactamente como te expliqué. A las 72 horas exactas recibió una propuesta de sociedad con alguien que había conocido años atrás y que decidió invertir en su empresa justo cuando más lo necesitaba. Hoy su negocio está creciendo y él dice que por primera vez en años siente que Dios camina dentro de sus paredes. Eso es lo que pasa cuando activas el pacto. Las historias se multiplican, los testimonios llegan cada semana y muy pronto el tuyo va a ser uno de ellos, pero recuerda siempre la advertencia final que te di antes. No hagas esto y te quedes cruzado de brazos. La sal abre puertas, pero tú tienes que caminar a través de ellas. Sigue enviando currículos, sigue ofreciendo tu servicio, sigue orando, sigue trabajando, sigue creyendo, solo que ahora lo harás con una ventaja espiritual enorme. Las puertas que antes se cerraban de golpe, ahora se abrirán suavemente. Las personas que antes te ignoraban, ahora te escucharán. El flujo que antes estaba estancado, ahora correrá como río después de la lluvia. Porque el Eterno honra a quien honra su pacto. Antes de que termines de ver este video y corras a tu cocina, quiero darte una última bendición personal. Repite después de mí con toda tu fuerza. Desde esta noche mi hogar es un templo de abundancia, protección y paz. El pacto de sal está sellado en mis paredes. La bendición fluye sin interrupción. Amén. Siéntelo. Decláralo. Escríbelo también en los comentarios junto con la fecha de hoy para que quede registrado en el mundo espiritual. Si este mensaje tocó tu alma, haz 2 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas revelaciones ancestrales que están cambiando vidas en todo el mundo hispanohablante. Segundo, comparte este video con esa persona que sabes que lo necesita, tu hermana que está luchando, tu amigo que no encuentra salida, tu vecino que parece cargado de problemas. Sé tú el canal de bendición para otros. Y dentro de 72 horas, cuando hayas visto con tus propios ojos lo que el Eterno hizo en tu casa, regresa aquí. Escribe tu testimonio completo. Cuéntame qué cambió. Cuéntame las señales que viste. Cuéntame cómo se siente ahora tu hogar. Voy a leer cada comentario y voy a celebrar contigo. Porque esta no es solo una enseñanza. Esto es una familia espiritual creciendo junta. Mi querido hermano, mi querida hermana, ha llegado el momento. Levántate, ve a la cocina, toma esa sal gruesa, prepara tus 3 recipientes, hazlo esta noche, no mañana, no cuando te sientas más listo. Hazlo ahora, con certeza, con poder, con la autoridad que Dios te dio como sacerdote de tu propio hogar. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y que el pacto de sal que activas esta noche
sea el comienzo de una nueva temporada de milagros en tu vida y en la vida de todos los tuyos. Shalom Aleichem, Baruch Hashem. Nos vemos en el próximo video y sobre todo nos vemos en tus comentarios con tu testimonio de victoria. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta, porque si la respondes con honestidad, algo dentro de ti empieza a incomodarse profundamente. Y si ya tienes lo que necesitas para ser feliz, pero no lo estás viendo, porque el verdadero problema del ser humano moderno no es la falta, sino la ceguera. No es la escasez, sino la incapacidad de reconocer la abundancia que ya lo rodea. Y si esto es verdad, entonces toda tu búsqueda constante, tu ansiedad silenciosa y esa sensación de vacío que no entiendes, podrían no venir de lo que te falta, sino de lo que no estás apreciando. Porque hay una tragedia invisible que se repite todos los días en millones de vidas. Personas que tienen salud, familia, comida, oportunidades, incluso fe, y aún así sienten que algo esencial les falta. Y no es porque el mundo les haya quitado algo, sino porque han dejado de ver lo que ya tienen frente a los ojos. Y lo más impactante es esto: mientras más tienes, menos parece que ves. Como si la abundancia, en lugar de despertar gratitud, estuviera entrenando al alma para la indiferencia. Y aquí es donde comienza este viaje, porque no se trata de motivación superficial ni de frases bonitas. Se trata de una verdad que puede cambiar la forma en que respiras cada día. Porque si aprendes a apreciar lo que tienes, no cambia solo tu ánimo, cambia tu manera de existir. Pero el problema es que nadie nos enseñó a mirar así la vida. Nos enseñaron a buscar, a comparar, a acumular, pero no a reconocer el milagro de lo ordinario. Y por eso hoy caminas por tu propia vida como si fuera un lugar vacío, cuando en realidad está lleno de regalos que no estás viendo. Y tal vez lo más doloroso de todo es esto: lo que hoy ignoras con facilidad, mañana podrías llorarlo con desesperación, porque la vida tiene una forma brutal de enseñarnos lo que no quisimos aprender a tiempo. Pero no estás aquí para llegar a ese punto. Estás aquí porque hay una posibilidad distinta: aprender a ver antes de perder. Y si te quedas hasta el final de este recorrido, vas a entender algo que cambia completamente la perspectiva humana. Porque no se trata de tener más, sino de despertar a lo que ya está. Y cuando eso ocurre, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una experiencia sagrada. Pero antes de llegar ahí, necesitas ver algo incómodo, porque la ingratitud no es simplemente una mala actitud. Es una forma de ceguera espiritual que te hace vivir rodeado de milagros sin reconocer ninguno. Es caminar dentro de un jardín y creer que estás en un desierto. Y lo más inquietante es que esta ceguera no duele al principio, pero destruye lentamente la capacidad de disfrutar. Y por eso tantas personas viven con una sensación constante de insatisfacción. No porque su vida sea insuficiente, sino porque su percepción está entrenada para ignorar lo suficiente. Siempre hay algo más que falta, algo más que mejorar, algo más que conseguir. Y en ese movimiento perpetuo hacia lo que no tienes, pierdes contacto con lo que sí está. Pero hay algo aún más profundo que esto, porque la ingratitud no solo te desconecta de lo que tienes, también te desconecta de quienes amas. Empiezas a ver personas como funciones, no como regalos. Empiezas a dar por sentado el amor, la presencia, el tiempo, y sin darte cuenta, conviertes lo sagrado en rutina. Y aquí es donde la vida empieza a romperse en silencio, no con grandes tragedias al inicio, sino con pequeños descuidos. Una palabra no dicha, un abrazo postergado, un después lo hago que nunca llega. Y un día, sin avisar, te das cuenta de que aquello que creías permanente ya no está. Pero no hemos llegado todavía a ese punto. Todavía estás a tiempo de mirar distinto.
Y eso es precisamente lo que este mensaje quiere provocar en ti, una sacudida interior que te obligue a detenerte y preguntarte si estás viviendo o simplemente pasando por la vida sin verla. Porque si eres honesto, vas a reconocer algo incómodo. Has pasado días enteros pensando en lo que te falta, pero casi nunca te detienes a agradecer lo que ya está. Has buscado soluciones para tu vacío, pero pocas veces te has preguntado si ese vacío es simplemente falta de gratitud. Y aquí empieza el giro más importante de todo esto. Porque la felicidad no aparece cuando consigues más, sino cuando despiertas a lo que ya tienes. Y esto no es teoría emocional, es una transformación de percepción, es aprender a ver de nuevo. Pero hay una razón por la que esto es tan difícil, porque vivimos en un mundo diseñado para distraerte de lo que tienes. Todo el tiempo se te muestra lo que otros poseen, lo que otros logran, lo que otros viven, y sin darte cuenta, empiezas a medir tu vida con una vara que nunca te favorece. Y así nace una de las ilusiones más peligrosas, creer que estás atrasado en la vida, creer que todos avanzan menos tú, creer que te falta algo esencial para empezar a vivir plenamente. Y esa creencia te roba el presente sin que lo notes. Pero hay algo que nadie te dice claramente. Incluso la vida que tú consideras normal sería un sueño imposible para millones de personas. Cosas que hoy das por sentadas fueron en otro tiempo lujos inimaginables para la humanidad. Y sin embargo, la costumbre tiene una forma cruel de apagar el asombro. Y aquí aparece la pregunta que lo cambia todo. ¿En qué momento dejaste de sorprenderte por lo básico? ¿En qué momento respirar dejó de ser un milagro? ¿En qué momento tener a alguien que te ama dejó de ser un regalo? ¿En qué momento la vida dejó de parecerte extraordinaria? Porque cuando pierdes el asombro, pierdes la gratitud. Y cuando pierdes la gratitud, todo empieza a sentirse insuficiente, incluso lo que es más que suficiente. Y así se forma un ciclo silencioso de insatisfacción permanente. Pero hay algo más profundo aún. Porque la ingratitud no solo afecta lo que sientes, afecta lo que ves. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar dos mundos completamente distintos. Una puede ver carga, otra puede ver regalo, una puede ver ausencia, otra puede ver presencia. Y la diferencia no está afuera, está dentro. Y eso significa algo muy importante. No necesitas cambiar toda tu vida para empezar a vivir mejor. Necesitas cambiar la forma en que la estás viendo. Pero ese cambio no es automático, es una decisión consciente. Es una batalla interna contra la costumbre, contra la queja, contra la comparación. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque cambiar la forma de ver la vida implica dejar de justificar la insatisfacción. Implica asumir que tal vez no te falta tanto como pensabas. Y eso puede resultar incómodo, porque obliga a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Pero si logras atravesar esa incomodidad, algo empieza a abrirse, porque empiezas a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pequeñas, silenciosas, constantes, cosas que no hacen ruido pero sostienen tu vida entera. Y te das cuenta de que has estado rodeado de regalos sin abrirlos. Sin embargo, todavía no hemos llegado al punto más profundo de este mensaje, porque hay una pregunta aún más radical que esta. ¿Qué pasa si la vida que tienes no es un accidente, sino un don? ¿Qué pasa si nada de lo que tienes es casualidad, sino regalo? Porque si eso es cierto, entonces la ingratitud no es solo un error emocional, es una forma de ceguera ante lo sagrado. Y aquí es donde el mensaje empieza a cambiar de dirección lentamente, porque ya no estamos hablando solo de psicología, sino de algo mucho más profundo, algo que toca la raíz de cómo entiendes tu existencia. Pero antes de entrar ahí, necesitas ver con más claridad el efecto de vivir sin gratitud. Porque una vida sin aprecio no solo se siente vacía, se vuelve insaciable. Nada es suficiente, nada dura, nada llena.
Todo se consume rápido y pierde valor. Y eso crea una paradoja devastadora. Mientras más tienes, más necesitas para sentir lo mismo. Y mientras más necesitas, menos disfrutas lo que ya tienes. Y así la vida se convierte en una carrera sin llegada. Pero hay una posibilidad distinta, una forma de vivir donde lo pequeño vuelve a ser grande, donde lo ordinario vuelve a ser extraordinario, donde cada día deja de ser repetición y se convierte en regalo. Y esa posibilidad empieza con una sola decisión: aprender a ver. Y ahora, justo cuando estás empezando a ver la profundidad de esto, vamos a entrar en algo que puede cambiar completamente tu forma de entender el dolor, la pérdida y el tiempo. Pero todavía no es el momento de revelarlo del todo, porque primero necesitas enfrentarte a una verdad que duele un poco más de lo que parece. Lo que hoy das por sentado, mañana podría ser exactamente lo que más extrañes. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Y ahí es donde realmente comienza la transformación, pero lo que viene a continuación va a confrontarte aún más profundamente con todo lo que creías normal. Y en ese punto, cuando creas que ya entendiste el mensaje, vas a darte cuenta de que apenas estás comenzando a ver. Y justo cuando empiezas a pensar que ya entendiste el problema, aparece la parte más incómoda de todo esto. Porque no se trata solo de no ver lo que tienes. Se trata de algo aún más profundo, de lo rápido que olvidas lo que un día pediste con desesperación. Piensa en esto con honestidad. Hay cosas por las que lloraste en el pasado, cosas que suplicaste en silencio, cosas que pensaste que sin ellas no podrías seguir, y hoy las tienes. Pero ya no generan emoción, ya no despiertan asombro, ya no provocan gratitud. Y eso revela algo inquietante. No es que la vida no te haya dado, es que tu capacidad de valorar se ha ido apagando. Y aquí es donde el mensaje empieza a doler de verdad, porque te das cuenta de que la ingratitud no siempre se siente como ingratitud. A veces se disfraza de normalidad, de rutina, de así es la vida. Pero debajo de esa apariencia tranquila hay una desconexión silenciosa con lo que realmente importa. Y entonces surge una pregunta que no puedes ignorar. ¿Cuántas cosas buenas han pasado por tu vida sin que las hayas reconocido como buenas? Porque lo peligroso no es perder lo extraordinario, lo peligroso es acostumbrarte a ello hasta que deja de parecer extraordinario. Y esto no solo ocurre con cosas materiales, ocurre con personas, ocurre con el tiempo, ocurre con la presencia de quienes te aman. Porque el corazón humano tiene una tendencia extraña. Cuando algo está disponible, deja de parecer valioso. Y cuando se va, entonces recupera su valor, pero ya es tarde. Y aquí es donde la vida empieza a mostrar su lado más serio, porque no todo lo que se descuida se queda esperando. Hay cosas que se desgastan, relaciones que se enfrían, oportunidades que no regresan y momentos que no se repiten jamás. Pero el problema es que nadie vive con esa conciencia todos los días. La mente humana se protege de esa verdad para poder seguir funcionando. Y por eso pospones, postergas, asumes que habrá más tiempo, más oportunidades, más momentos. Pero la vida no negocia con el tiempo perdido. Y en ese engaño suave, en esa ilusión de después lo haré, se te escapa lo más importante sin que lo notes. Y cuando por fin despiertas a la realidad, ya no estás en el mismo punto. Porque el tiempo no espera a que aprendas la lección. Y ahora hay algo más profundo que necesitas ver. Porque la ingratitud no solo afecta tu relación con la vida, también afecta tu relación contigo mismo. Empiezas a verte desde la carencia, desde lo que no eres, desde lo que no tienes, desde lo que no has logrado. Y eso distorsiona completamente tu identidad. Y cuando vives desde esa mirada, nunca estás en paz.
porque siempre hay una versión de ti que debería estar más adelante, siempre hay alguien con quien te comparas, siempre hay un estándar que no alcanzas. Y así, incluso cuando avanzas, sientes que sigues igual. Pero hay un punto que lo cambia todo, aunque al principio no lo parezca. Es cuando empiezas a notar que tu vida no es un proyecto fallido, sino un conjunto de regalos que nunca te detuviste a valorar. Y ese cambio de mirada no elimina los problemas, pero transforma completamente cómo los enfrentas. Porque una persona agradecida no niega el dolor, pero tampoco lo absolutiza. No ignora lo que falta, pero tampoco olvida lo que está. Y en ese equilibrio comienza una libertad interior que no depende de las circunstancias. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más radical, porque empiezas a entender que la felicidad no está en cambiar tu vida primero, sino en cambiar tu percepción de la vida mientras la estás viviendo. Y eso exige una decisión consciente, casi contracultural, porque todo a tu alrededor te empuja a mirar lo que no tienes, pero la gratitud te obliga a mirar lo que sí, y ese simple cambio de dirección interna es más poderoso de lo que parece, porque redefine completamente tu experiencia del presente. Y entonces ocurre algo sorprendente. Empiezas a descubrir que la vida que creías común en realidad está llena de detalles extraordinarios, cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habías mirado con atención. El sonido de una risa, la calma de una conversación, el simple hecho de despertar sin dolor, la posibilidad de empezar de nuevo cada día, y te das cuenta de que has estado viviendo rodeado de regalos invisibles. Pero aquí viene una parte aún más seria, porque cuando no aprecias lo que tienes, no solo lo pierdes emocionalmente, empiezas a deteriorarlo en la práctica. Las relaciones se enfrían, el cuidado disminuye, la presencia se reduce y sin darte cuenta, contribuyes a la pérdida de aquello que un día valoraste. Y eso significa que la gratitud no es solo un sentimiento pasivo, es una forma de cuidado activo. Es una manera de sostener lo que amas, de protegerlo, de nutrirlo, porque lo que no se agradece se descuida, y lo que se descuida se debilita. Y aquí es donde todo se vuelve más personal, porque ya no estás hablando de teoría, estás hablando de tu vida real, de tus relaciones reales, de tus decisiones diarias, y de lo que estás construyendo o destruyendo con tu manera de ver. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Estás viviendo como alguien que reconoce el valor de lo que tiene o como alguien que solo lo nota cuando empieza a perderlo? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos formas de vivir. Una vive en presencia, la otra vive en reacción. Una cuida lo que ama, la otra lo extraña cuando ya no está. Y todavía no hemos llegado al punto más profundo de este mensaje, porque hay algo aún más radical que necesitas considerar, que tal vez la vida no te está quitando nada, sino que tú has dejado de recibirla plenamente. Y eso cambia todo, porque ya no se trata de perseguir más, sino de aprender a recibir mejor. Ya no se trata de acumular experiencias, sino de despertar a la profundidad de cada una. Pero antes de llegar a esa comprensión final, necesitas atravesar una última confrontación. La idea de que podrías estar viviendo rodeado de plenitud sin darte cuenta. Y en ese momento, cuando esa idea finalmente te atraviese con fuerza, vas a entender por qué la gratitud no es un pensamiento bonito, sino una forma completamente distinta de estar vivo. Y lo que viene después ya no es solo comprensión, es transformación. Y ahora llegamos al punto donde ya no basta con entender el mensaje, porque entenderlo no cambia nada si no lo encarnas. Y aquí es donde todo se vuelve decisivo, porque hay una diferencia enorme entre reconocer que tienes cosas buenas en tu vida y vivir como alguien que realmente las aprecia. Porque la gratitud no es una idea que se piensa,
es una forma de vida que se practica. Y si no se practica, se evapora, se vuelve teoría, se vuelve discurso, se vuelve algo que escuchas, pero no te transforma. Y por eso tantas personas escuchan mensajes como este, sienten algo por un momento y luego vuelven exactamente a lo mismo, a la queja, a la comparación, a la prisa, a la sensación de que falta algo. Porque el problema no es la información, es la atención. Y la atención humana, sin entrenamiento, siempre se va hacia lo que duele, lo que falta, lo que incomoda. Es más fácil ver lo que no está bien que reconocer lo que sí está bien. Pero esa facilidad tiene un precio. Te roba la paz sin que te des cuenta. Y aquí es donde necesitas tomar una decisión interna muy concreta. Porque nadie va a venir a enseñarte a ver tu vida con gratitud si tú no decides entrenar tu mirada. Nadie va a recordarte cada día lo que ya tienes. Eso es una responsabilidad personal, silenciosa, constante, y esto cambia completamente la forma en que entiendes tu día a día, porque empiezas a darte cuenta de que no necesitas una vida diferente para sentir paz. Necesitas una forma diferente de mirar la vida que ya tienes. Pero esto no ocurre de forma automática. Requiere romper un hábito profundo, el hábito de pasar por alto lo bueno, ese hábito que te hace notar lo que falta en segundos, pero ignorar lo que está bien durante años. Y cuando empiezas a ver eso, algo incómodo aparece. Te das cuenta de que muchas de tus insatisfacciones no vienen de grandes problemas, sino de pequeñas ausencias de reconocimiento. Cosas que sí están, pero que no estás valorando. Y ahí es donde la gratitud se vuelve casi una disciplina espiritual porque no es natural al principio. Es una decisión contra la inercia interna. Es elegir ver distinto incluso cuando tu emoción no acompaña. Y ese cambio de mirada empieza a producir algo muy concreto, presencia. Porque solo puedes agradecer lo que estás viendo y solo puedes ver lo que estás presente para observar, y así la gratitud te obliga a regresar al ahora. Y el ahora es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Pero hay algo más profundo todavía. Porque cuando empiezas a vivir así, descubres que muchas de las cosas que pensabas que te faltaban, en realidad nunca fueron necesarias para tu paz. Eran deseos, comparaciones, construcciones mentales, no necesidades reales. Y eso puede ser desconcertante, porque desmonta la idea de que tu felicidad depende de algo futuro. Y al mismo tiempo te devuelve una responsabilidad. Si ya tienes tanto, entonces ya puedes empezar a vivir plenamente. Y aquí es donde la vida cambia de verdad. Porque dejas de esperar el momento perfecto para empezar a vivir. Dejas de postergar la alegría. Dejas de condicionar tu paz a cambios externos. Y empiezas a descubrir algo que siempre estuvo disponible. La posibilidad de vivir agradecido en medio de lo imperfecto. Pero esto no significa que la vida se vuelva fácil. Significa que deja de ser una espera constante. Y eso es mucho más profundo de lo que parece. Porque la espera constante es una forma de ausencia de vida. Y ahora necesitas ver algo más radical todavía. La mayoría de las personas no están tristes porque su vida sea mala, sino porque no la están habitando plenamente. Están siempre un paso adelante mentalmente, siempre en otro lugar, siempre comparando el presente con una idea mejor. Y en ese proceso pierden contacto con lo real, y lo real es donde está la posibilidad de gratitud. Porque no puedes agradecer una vida imaginaria, solo puedes agradecer una vida vivida. Y aquí es donde este mensaje empieza a exigirte algo más profundo. Honestidad. Honestidad para reconocer cuántas veces has pasado por alto lo valioso. Honestidad para admitir que muchas de tus quejas no nacen de una tragedia, sino de una costumbre mental. Y esa honestidad puede doler un poco, pero también libera.
porque te devuelve el poder de cambiar tu mirada sin tener que cambiar tu vida primero. Y ahora llegamos a una verdad que no puedes ignorar. Si no aprendes a valorar lo que tienes, nunca vas a sentir que es suficiente, sin importar cuánto consigas, porque la insatisfacción no se resuelve acumulando, se resuelve despertando. Y despertar significa ver con claridad lo que ya está aquí. Pero todavía hay algo más profundo que necesitas enfrentar, porque la gratitud no solo cambia tu relación con la vida, cambia tu relación con el sufrimiento. Porque cuando empiezas a ver con ojos agradecidos, incluso las dificultades empiezan a adquirir otro significado, no porque sean agradables, sino porque dejan de ser vacías. Empiezan a formar parte de un proceso, de una transformación, de una historia que no entiendes del todo todavía. Y eso no elimina el dolor, pero evita que el dolor se convierta en desesperación. Y en ese punto ocurre algo sorprendente. Empiezas a darte cuenta de que incluso lo difícil te ha formado de maneras que la comodidad nunca habría logrado. Y eso no es romanticismo, es conciencia. Es ver tu historia completa en lugar de solo fragmentos. Y entonces entiendes algo clave. No todo lo que dolió fue pérdida. Algunas cosas fueron formación. Algunas cosas fueron preparación. Algunas cosas fueron, incluso sin parecerlo, parte de tu crecimiento. Y cuando empiezas a ver eso, cambia tu relación con el pasado. Y al cambiar tu relación con el pasado, cambia tu capacidad de vivir el presente. Porque ya no estás cargando únicamente con lo que te faltó, sino reconociendo también lo que te construyó. Y ahora estás entrando en la parte más importante de todo este mensaje. Porque la gratitud no es solo una forma de pensar, es una forma de liberarte. Liberarte de la comparación constante. Liberarte de la insatisfacción automática, liberarte de la idea de que siempre falta algo esencial. Y en esa libertad aparece algo que muchos buscan toda su vida, sin saber dónde está: paz interior. No una paz perfecta, no una vida sin problemas, sino una forma de estar donde lo que tienes ya no es enemigo de tu alegría. Y cuando llegas ahí, ya no miras tu vida como un problema que resolver, sino como una realidad que habitar con conciencia. Y ahora estás muy cerca del núcleo final de este mensaje, porque la última verdad es esta: todo lo que has estado buscando en la acumulación externa siempre estuvo esperando en la percepción interna. Pero para llegar a ese punto no basta con escucharlo, tienes que decidirlo, tienes que practicarlo. Tienes que vivirlo. Y ahí es donde este mensaje deja de ser palabras y empieza a convertirse en un cambio real dentro de ti. Y justo en ese punto, cuando crees que todo se ha entendido, descubres que la verdadera vida de la gratitud apenas está comenzando. Y ahora llegamos al final, pero en realidad no es un final. Es el punto donde todo lo que has escuchado deja de ser un mensaje y empieza a convertirse en una decisión diaria. Porque si has llegado hasta aquí, ya no puedes seguir diciendo que no sabes. El problema nunca fue la falta de información. El problema siempre fue la falta de atención. Y la atención, cuando cambia, lo cambia todo. Porque la vida no te pide que tengas más para empezar a agradecer. La vida te pide que empieces a agradecer para darte cuenta de lo que ya tienes. Y esa diferencia parece pequeña, pero separa dos formas completamente distintas de vivir. Una vida vive esperando, la otra vive despertando. Y tal vez hoy entiendes algo que antes pasaba desapercibido, que la mayoría de la insatisfacción no viene de lo que falta, sino de lo que no estás mirando. Y cuando no miras lo que tienes, incluso lo abundante se siente vacío, pero ahora ya no puedes ignorarlo igual. Porque este mensaje no está diseñado solo para informarte, sino para confrontarte suavemente con una verdad inevitable.
Has estado rodeado de regalos que no estabas recibiendo plenamente. Y aquí es donde todo se vuelve personal, porque la gratitud no puede quedarse en ideas generales. Tiene que aterrizar en tu vida concreta, en tu familia, en tu historia, en tu día de hoy. Porque no estás viviendo en teoría, estás viviendo en tiempo real. Y en este momento, mientras esto sucede, hay cosas en tu vida que están sosteniéndote sin que las haya reconocido del todo. Hay personas que han estado ahí sin pedir reconocimiento. Hay oportunidades que parecen normales, pero no lo son. Hay detalles que has convertido en paisaje, pero que son milagro. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia dentro de ti. No porque tu vida cambie primero, sino porque tú empiezas a cambiar dentro de la misma vida. Y ese es el verdadero punto de transformación. Cuando dejas de esperar una vida distinta para empezar a vivir esta con gratitud. Pero esto no ocurre una sola vez. Es una lucha diaria. Porque el mundo te va a seguir empujando a la comparación, la mente te va a seguir empujando a la queja y la costumbre te va a seguir empujando al olvido. Por eso la gratitud no es emoción, es disciplina, es volver a mirar, es volver a reconocer, es volver a decir esto también es un regalo, incluso cuando no se siente así de inmediato. Y aquí está una de las verdades más importantes de todo este mensaje. No necesitas una vida perfecta para vivir agradecido. Necesitas ojos entrenados para ver lo que ya es bueno en medio de lo imperfecto.